Estamos en un nuevo capítulo de Voces Callejeras. Hoy nos encontramos con Mauricio Soto, director de la ONG Hijos de la Calle. ¿Cómo estás, Mauricio? Oye, bien, qué buen nombre, Voces Callejeras. Voces Callejeras, a mí también me gustó. Soy poco callejero, sí, yo, pero... ¿Sí? Sí. Pero yo veo que estamos empapados de experiencia y creo que hay harta callo, ¿no? También. Dale, sí. ¿Qué esperamos así? Bueno, Mauricio, primera pregunta, ¿cómo y por qué llegaste a fundar esta organización llamada Hijos de la Calle? Como tú bien lo dices, yo soy poblador, así me identifico y me sitúo. Por lo tanto, viví o vivo dentro de esos contextos de violencia y abandono y me relaciono en ese ambiente y es donde están mis intereses de acompañar a personas que viven hoy como partí viviendo yo o desarrollando o criándome en contextos de mucha violencia, en lugares muy abandonados y donde el frío y el hambre era una constante para nosotros siendo niños y para muchos vecinos en los cuales nos vinculamos. Las personas que viven o vivimos al margen de la ciudad o los rincones un poco aislados o invisibilizados, hoy en día muchos exiliados por las nuevas formas de la violencia de la estatalidad en algunos casos, en algunos territorios, mientras más al margen, mientras más escondidos, mientras más invisibles, menos molestan. Siempre ha sido la constante, ¿no? Porque mientras no lo veamos, no sea un ruido, mientras no provoquen este ruido, por lo tanto, los recursos no llegan hasta que las organizaciones se formalizan o se organizan para poder atender. Informalmente, en todos los sectores de Santiago, en los márgenes y alrededor de Chile, hay un montón de personas y organizaciones organizándose y atendiendo y cubriendo el frío y el hambre, una sentencia que tienen todas las poblaciones, por lo tanto no ha cambiado mucho a ese tiempo hoy día, solo que hay otras atenuantes y otras dificultades que enfrentar. Eso mismo te iba a preguntar, como que antes era muy invisible, hoy sigue siendo invisible. Así es. ¿Y por qué sigue siendo invisible? Es un desafío constante instalar estas temáticas de la invisibilización que permiten para algunos reportar mucho dinero para sus arcas. La invisibilización genera un grupo no menor de personas que no tienen acceso a servicios que están instalados que deben ser de calidad o deben estar por lo menos en salud, en vivienda, en la escolaridad, en habitabilidad, en un montón de servicios que están a la media o precarizados y que la población que ha aumentado y viviendo en esos contextos no tiene acceso o ya renunció o ya se hizo experto a vivir sin eso y buscando las estrategias de sobrevivencia al margen como puede sobrevivir, ¿no? Entonces hay una enormidad de situaciones que están afectando tras de esa invisibilización. Cuando las personas se vuelven invisibles, pasan a una categoría de cosa. Y lo que hacen las organizaciones sociales, formales y no formales, los comedores sociales, las personas que hacen ruta calle, las organizaciones que están alrededor de la territorialidad o en la territorialidad, alimentando y cubriendo, hacen que una persona que no existe, que no tiene nombre, que es inmigrante, que es adulto mayor, que es niño, participe y cada semana que llega empiezan a conocerse y se empiezan a identificar, a habitar colectivamente en la memoria de las personas. Y esto siempre lo digo. Un plato de comida pone a un niño, un adulto mayor, pone a una mujer sola, pone a un adulto mayor solo, un niño inmigrante o otro niño del entorno que está viviendo una fragilidad brutal, una discapacidad, los ponen en una mesa y empiezan a conocerse y a habitar. Cuando las personas habitan y se conocen, salen de la categoría de ser invisibles. Cuando tú sales de ser invisible, logras la posibilidad importante número uno de no vivir en el anonimato y morir en ese anonimato. Y la visibilidad se trabaja desde el tejido social, desde dentro donde está viviéndose toda esta violencia y todo este abandono. Sin duda alguna para nosotros y muchas organizaciones, la respuesta de la violencia y el abandono está dentro donde se ha dejado crecer esa misma violencia y el abandono, porque los pobladores, las personas, se han hecho resistentes, saben articularse. El problema de la violencia a veces es lo menos que preocupa, lo que preocupa más es que no tener para comer, no tener para abrigarse, y eso, dónde bañarse, dónde pasar la noche. Cuando me hablas como de violencia, hay tres aristas súper importantes que claramente la pobreza es una de las razones, la violencia y la exclusión también que hemos estado hablando. Claro.
estas muchas veces se cruzan en la calle, están presentes en la calle y tú lo has visto como experiencia viva. ¿Cómo se relacionan estos tres factores en el fenómeno callejero y qué me podrías contar de eso? Estos signos de la violencia, los que tú mencionas, pobreza multidimensional, no pobreza de pobreza solo material, porque no conozco la pobreza que narran quizás la institucionalidad y la academia muchas veces, o la mala academia o la mala institucionalidad. Yo conozco al margen y al borde de la ciudad organizaciones y personas que vienen en estos contextos con una capacidad de inteligencia para sobrevivir en estas situaciones, con una valentía, con un coraje, con una capacidad articular de juntarse con otros, acompañar a otros que están sufriendo, siempre acompañando a una discapacidad, siempre acompañando con problemas de salud mental, siempre acompañando a aquel que nos recuerda que el fallo de la institucionalidad y nosotros como país, son ellos, estas personas que están sobreviviendo invisibles, que nadie quiere hablar, que nadie quiere contar, porque ojalá pasen a hacer cosas y que estas cosas sean traficables y mueran sin ninguna memoria de nada. Están articulándose, son personas valientes, son personas inteligentes. Hay un grupo mayor ahí de personas colaborando y articulándose. Quizás las zonas rojas pertenecerán a la bulla que meten 5 o 6 tipos que tienen un problema ahí grave y que la institucionalidad sabe que son familias con apellidos y con historias que los tienen conocidos, que pasan desde ahí a la cárcel, de la cárcel a otros dispositivos de colaboración que son del mismo Estado y vuelven a la población. Tenemos súper claro que cada niño o cada mujer o cada adulto que pasa a cárcel desde nuestros barrios a la cárcel con un grado de violencia 2, vuelve a la población con un grado de violencia 10 o 15. Y esa violencia crece en la población constantemente y eso sirve para campañas políticas. Eso sirve para hablar que tenemos las formas de resolverlo. Eso sirve para vender cámaras de seguridad. Eso sirve para generar los barrios rojos y tener una respuesta. Las poblaciones, los que vivimos en esos márgenes, sabemos que ese ruido, estamos luchando con ese ruido, pero tenemos la atención en lo que nosotros somos expertos, el saber local, territorial, es articularnos por lo otro. Te contaba adelante, yo soy nacido y criado en Casa Pareá, y todos los que vivimos en Casa Pareá escuchamos cuando nuestra vecina tiene hambre, cuando nuestro vecino sufre por una enfermedad, cuando el niño solo está muy tarde, la gente acompaña esas fragilidades. Las personas dan de comer, en las fiestas se juntan en el barrio, esto siempre hay que decirlo. El tejido social viene y será de aquellos que tienen múltiples necesidades de afecto. A nuestro dispositivo vienen personas que vienen de barrios muy acomodados y llegan a nuestro espacio a colaborar y acompañar porque ellos son huérfanos de territorio probablemente. Y ahí hay una necesidad que cubrir. La necesidad no solo es material, también emocional. Y ojo que la salud mental está en una relación con la emocionalidad y tiene la relación de todo lo que está provocando en el entorno. De hecho, por eso el porcentaje mayoritario de problemas con salud mental es la gente que está en esta vulnerabilidad. Quedé como pensando en lo que dijiste, que en lo social y la comunidad en la que nosotros habitamos son resistencia y somos como héroes, que me estabas contando antes. No es un problema social, porque hay mucha gente que dice que esto también es un problema social, un problema de que contribuye a nosotros como ética, como comunidad, pero tú lo llevas a una responsabilidad institucional y política, de políticas públicas. De todos, es una responsabilidad inclusive mía. Yo soy activista y el centro abierto que tenemos, de ahí no reporto un dinero, nadie me paga, ni tampoco las personas que están ahí trabajando. Son pobladores, yo tengo mi trabajo aparte y ese mi trabajo sostiene mi vida. Y en ese espacio nos ha sostenido también a nosotros. También hemos pasado por problemas de salud emocional, sentimental, hemos tenido desafíos, perdí a mi mamá, mi hija también se enfermó en algún momento y ese espacio colectivo nos ayudó a salir adelante. Es un espacio que sana, defendemos una utopía donde la distopía está instalada en que todo lo peligroso viene de los márgenes de la ciudad. Y la gente que está en el margen de la ciudad son gente que está resistiendo con el desprecio de la institucionalidad, el desprecio de todos aquellos que narran historias que no son y que además son responsables de lo que está pasando ahí. Yo reconozco ahí un grupo importante de personas valientes, gente complicada, gente que tiene segundas agendas, no solo están en las barriadas, están en todos lados, en el mundo político, en el mundo religioso, en cualquier mundo están involucrados. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, tenemos que ver con los signos humanos de las personas que cuidan y trabajamos con ellos, con los que están también trabajando en el territorio y que permiten entrar y salir, donde los botones rojos no van a responder. Si no nos volvemos la caballería hoy en día dado el Estado de la situación en la que vivimos, la caballería no va a llegar, amigo, cuando apretes el botón. O somos caballería con el tejido social, con lo comunitario, vinculando al otro, haciéndolo partícipe, no usuario, no beneficiario, sino que partícipe, un agente inteligente que pueda participar y opinar y construir lo que se está haciendo ahí,
estamos perdidos. Claro, al final somos todos responsables porque nosotros lo estamos haciendo visible y generamos resistencia, pero si tuvieras que tomar la responsabilidad de alguien, porque tú me dices que estamos siendo responsables, estamos luchando contra esto, ¿de quién recae después la responsabilidad de mejorar estas políticas públicas? Esta construcción no tiene una sola respuesta. Es un trabajo variado, depende del terreno y la complicación y el lugar y la temática que se tiene que abordar. Es muy amplio, ¿no? Desde los territorios, desde lo que me toca a mí intereses trabajar a mí, que son los territorios que Renca, Cerro Navia, Quilicura, Pudahuel, Conchalí, Huachuraba, con distintas organizaciones que están vinculadas en esos lugares, nos toca sentarnos, conversar, que son organizaciones formales y no formales de la sociedad civil. Conversar y discutir y buscar estrategias para entrar en la institucionalidad en los lugares, las comunas en que están situados, en donde no les interesa sentarse a conversar, en donde han tenido una mala experiencia probablemente en nuestras historias y que los cargos o los responsables de la institucionalidad en el entorno tienen una mala experiencia. Nos toca buscar formas y medios para responder en conjunto las múltiples dimensiones que tiene esta problemática, que viven amigos, vecinos, que viven en situación de calle. Y desde el territorio nos interesa, porque cuando tú trabajas desde el territorio, cuando vives en el sector y en el lugar, con las organizaciones que trabajan ahí, son tus vecinos. Son personas que tú conoces, estás generando tejido, estás generando acompañamiento, estás generando que las otras personas habiten en ti, que salgan de ese anonimato, que sean conocidos, que sean acompañados, que se generen mayores ofertas. Y cuando la estatalidad lo entiende, comprende, participa, se amplía, se amplifica la oferta y los proyectos sociales son con estas organizaciones y no con organizaciones que son colonizantes, que vienen desde otros lados, que vienen con personas y ejecutores que vienen de otros lados, que probablemente por ahí puedan servir en una dimensión, pero desde el tejido social, desde la narrativa de la épica comunitaria, las organizaciones de la sociedad civil, formalizadas y no formalizadas, que están en los territorios, tienen mucho que decir, en un porcentaje, pero en un porcentaje mayor, las personas que son llamadas o narradas como usuarios y beneficiarios. Ellos son las personas que tienen el mejor saber experto de conocimiento y sobre la resistencia, que han sabido sobrevivir y honrar la vida, de no habérsela quitado en el camino y algo están guardando y son capaces de hablar por sí mismos, recibirnos. Si nosotros entramos a los espacios y llegamos donde ellos, porque ellos nos permiten entrar, porque tienen aquello de querer salir, colaborar, salir de las historias terribles en las que viven. Claro. ¿Y qué rol cumple la ONG Hijos de la Calle? Promover mesas territoriales en lo colectivo sobre estas temáticas para que todas las fragilidades que viven en contextos de violencia y de abandono puedan tener más ofertas y acompañamiento y personas y visibilidad, porque nos preocupa mucho el nivel de invisibilidad y la posibilidad de morir o ser traficado en ese contexto al margen de la ciudad. Y desde el centro, mantener nuestro centro abierto con la participación colectiva de pobladores y toda aquella persona que sea huérfana de territorio y que quiera traer recursos él como persona, en las emociones, en sus signos de humanidad, y recursos materiales. Y articular desde ahí a todas las organizaciones que están trabajando y que le hace sentido lo que hacemos para hacerlas llegar al territorio. Claro. Nos sentamos con todos, pero no somos la extensión de nadie. Algo que quiero decirte, hay gente muy valiente que se siente muy valiente colaborando cuando tiene lo que le decían antes, pagando la casa, pagando los estudios de sus hijos, teniendo el trabajo que tienen, viajando por el mundo, generando los recursos, está muy valiente y muy segura y muy solidario. Cuando le quitas todos esos recursos a las personas, pierden la casa, pierden la salud para sus hijos, pierden la estabilidad económica para su familia. Y la ética. Pierden todo. ¿Cuánto podrían dar de sí voluntariamente trabajando en la sociedad? Bueno, los pobladores, al margen, no tienen ni siquiera el alimento para el día, no tienen la seguridad de los colegios, no tienen la seguridad de la salud, cargan con fragilidades, cargan con que si pueden pagar la pieza por el día que van a sostener para la semana, cargan con el hambre de sus hijos, cargan con la violencia del entorno, con espacios verdes que no existen, con la luz deficiente, con el hambre, cargan con todo eso y aún así se organizan para colaborar con otros. Si no es eso de heroísmo, ¿qué es? Claro. Ese es el verdadero desafío, abordar esa problemática a través de la comunidad, no desde de la comodidad. Tejido. Nos va a salvar el tejido y si no entendemos eso, la estatalidad y las organizaciones de sociedad civil podemos tanto como fomentarlo como romperlo, cuando tratamos de competir con lo que ya está funcionando. Mauricio, en un pequeño reportaje que vi que hizo mismo esta universidad, de la ONG Hijos de la Calle, tú mencionabas que nadie es pobre. Tu comunidad, de hecho, se autorrefería como que aquí nadie es pobre. Claro. ¿Por qué el lema o este código
si nos pudieras contar de que aquí nadie es pobre, ¿cuál es el Sí. central sentido, qué significa y qué quieren transmitir también? Claro, cuando tú partes esta conversa, me nombraste pobres. Sí. Y yo, a la gente con la que me relaciono y me interesa trabajar desde ambos lados, podrán tener quizá una dimensión como la narrativa de la academia, pobreza material, pero tienen una riqueza de coraje, de valentía, de conocimiento, de saber local, de capacidad de colaborar con otros, con todo el contraste que te acabo de explicar. Te quito el dinero, la estabilidad, el trabajo, la posibilidad de tener tu casa, y tendrás coraje para funcionar como ellos, y al mismo tiempo hacerte cargo de tu vecino, al mismo tiempo hacerte cargo de una discapacidad, al mismo tiempo de organizarte. Ese es un nivel de riqueza, un nivel de calidad humana que no está condicionado al recurso. Hay personas que están vinculadas con nosotros que tienen altos recursos y que son profundamente humanos, colaborativos, apoyando, y que no es perteneciente a ningún grupo social, ningún grupo político, ni religioso. Es perteneciente a las personas que honran o tienen sus intereses puestos en eso. Claro, es el rol de la comunidad también de la ONG. ¿Qué te pasa con las cifras que han aumentado de las personas en situación de calle? Porque me hablabas que están luchando, que están resistiendo y que son básicamente héroes, pero del año 2017 al 2024 aumentaron un 100% las personas en situación de calle. ¿Es frustrante? ¿Qué te pasa con eso? Que siga siendo invisible, que es lo que estamos hablando al principio de la entrevista. Sí, pues han articulado varias situaciones que han golpeado a organizaciones, fundaciones, también el mundo político ha actuado mal, hay mucha arrogancia, hay muchas agendas, subagendas, agendas distintas. Entonces no me sorprende que haya menos dinero basado a eso, haya más desconfianza instalada, haya otras culturas que hayamos tenido que relacionar, pero siempre la responsable y la culpa va a ser aquel que desconocemos, aquel que no sabemos de ello, aquel que lo hemos presionado al nivel del exilio y lo hemos sacado del lugar donde estaba para que duerma debajo de un puente invisible, ojalá en lo más lejos, a veces son niños, a veces son mujeres, a veces son adultos mayores, discapacidad. Y va un aumento porque el alza de la vida, el pago, el costo de una pieza diaria es muy alta. Tú tienes que darte cuenta de que hay comida en los supermercados, hay comida en los negocios, hay comida en las ferias, lo que no hay dinero para acceder a ello. Y en eso te lo pueden narrar los adultos que van al centro, te lo pueden narrar los niños, las familias que padecen de hambre, que padecen de frío y que son que a veces pueden pasar una noche en un techo y otras no porque el dinero no alcanza. No hay dinero para eso y no es solo un tema de dinero, sino que hay dinero para cubrir esto. Pero el dinero está destinado a otras acciones. Está destinado a vender. ¿A qué acciones? Acciones de seguridad, a acciones burocráticas. ¿Y ustedes se sienten seguros cuando...? No. Yo te dije que nosotros somos la caballería. Por eso. Yo no voy a conceder la seguridad solo en torno a 12 policías que pueden estar haciendo su buena pega, pero son una población de 27.000 personas. No van a dar, no van a llegar. Y esos 27 podrían ser más, o los recursos que llegan son pocos, o que tampoco los recursos que hay son para combatir el poder de fuego en otro lado. Y tampoco lo que existe es lo que han permitido que exista. Claro. Esta cifra que yo te daba, Mauricio, hay un número muy alto de personas que también no son considerados dentro de esta cifra. Hemos estado hablando, de hecho, con otros directores ejecutivos que hablan de 55.000, la cifra estatal de 22.000, pero también hay una cifra, creo que olvidada, que no están en situación de calle, pero están en riesgo de calle. Exacto. ¿Qué pasa con esas personas que están en riesgo de calle que están siendo olvidadas? Es como un limbo, una laguna de políticas públicas también. Eso es jodido porque por ahí la tasa que ha aumentado en personas en situación de calle habla un poco de la economía, de la situación, la multiculturalidad que ha ingresado. Yo diría que también muchos pasaron a calle por el afecto de no poder pagar arriendo, por no sostenerse, ¿no? Y es aquellos que están siempre al borde de estar en situación de calle, borde de estar en situación de calle. Cierres de hogares, cierres de dispositivos, más gente en calle, ha ido creciendo. ¿Comprende? Eso aumenta la cantidad de personas que están en esa circunstancia. Y por ahí hay muchos más porque llegan al hospital y no son ingresados como muerte en calle, no son ingresados como muerte en situación de calle. Llegan, murieron, pero no murieron en la vía pública, murieron por otras cosas.
¿no? Las personas que no están catastradas dentro, las que son traficadas, las personas que han muerto en otro lado que no están dentro del catastro. Es tan importante existir y habitar en la memoria colectiva con apodos, con nombres, con los datos que son tan clave, porque antes de ingresar en el 2000 a las políticas públicas, donde hicimos aquella marcha con personas en situación de calle en Valparaíso, al Senado, y generamos un cambio de políticas públicas. Muchas organizaciones que están aquí participaron en eso, fuimos articuladores de hacer esas movilizaciones con personas en situación de calle, ingresamos gente a un propósito de políticas públicas para tener carnet y otros beneficios. Antes de eso, los niños se nos morían atropellados de un tren, en un ruco, eran traficados, una persona moría en calle, o enfermedad, padecía una salud grave, alguien tenía tenía un bebé, lo tenía en calle, no tenía derecho a salud, no tenía derecho a carnet, no tenía derecho a un beneficio, no podía llegar una carta, no podía llegar una notificación, las personas no existían en ese momento. Hoy día sigue habiendo un grupo importante de personas en el mismo límite que los demás, y hay que correr el cerco y hay que preocuparnos, porque eso habla de algo mucho más grande de lo que estamos viendo. Y ahí está lo que tú estabas apuntando, mucho de eso. Claro. No hay garantías con la estatalidad que podamos cubrir algo. Por eso la sociedad civil organizada tiene que trabajar y traerla al territorio, traer los recursos al territorio. Pero ¿cómo te sientes tú con la responsabilidad que ustedes están tomando como ONG, como comunidad, como resistencia, y que no ven tampoco causas ni políticas públicas que las cubran? ¿Qué cosas estructurales cambiarías? Y también pedirías a los próximos candidatos también que estamos a previa del nuevo presidente. Nosotros estamos poniendo el cuerpo a todo con el dolor del alma y con la enorme preocupación de lo que vimos a diario. Ayer murió una persona cercana acá por frío, y la semana pasada en Quilicura murieron una persona y hicieron una pelatón. El otro día han muerto hartas personas viviendo en estos contextos. Entonces nos duele saber que no estamos dando basta, que no hay recursos para albergues, que no hay recursos para el tejido comunitario, no hay recursos para salud mental, no hay dispositivos para desmantelar violencia en las poblaciones, y en la cárcel no existe esa desmantelación que tenga conexión, no hay trabajo multidisciplinario donde estén todos involucrados, no hay espacios de rehabilitación en las poblaciones complejas donde podemos trabajar con las comunidades, no existe ninguna atención en eso. Yo te pondría a decir que está dispuesto a que pase lo que pase ahí para poder vender posibles ofertas de soluciones que realmente no terminan siendo nada. Claro. Estamos súper preocupados, es mucho trabajo que hay que articular, estamos muy esperanzados en las acciones que tiene la UNAV, que son trabajos muy serios. Como clientes vemos que hay un trabajo tomado muy en serio, que están trabajando full en eso, que tienen estructuras, que tienen buenos profesores, que esos productos que van a servirnos a nosotros, no solo como institución. Yo cuando pido algo no lo pido para mí como ONG, estoy pidiéndolo para un grupo de personas que tenga que recibir un recurso en las manos, que lo pueda vivir, que le pueda salvar la vida, que lo pueda integrar a otro, que lo pueda conectar con otras personas. Hay muchas organizaciones mirando esto y cómo ese grado de humanidad y compromiso para salvar vidas en contextos de abandono y violencia, donde la vida es un bien traficable o no valuable o que no tiene valor, es esperanzador. Y nos afirmamos de acciones como esa, y por eso nos acompañamos colectivamente con nuestras organizaciones, porque tenemos que apoyarnos. Cuando todos los demás nos decepcionan, nos encontramos con otros que están acompañando. Y también acompañando al otro que vive en situación de calle, porque ese la sufre peor que nosotros, y no es nuestra historia, es la que vive el otro. Me hace mucho sentido lo que dices, y me recuerdo de hecho al reportaje que te dije que vi de tu ONG, de su ONG, y de que estas personas están muriendo, pero también tú eres culpable si va bien en la ONG, pero eres más culpable, decías, si no va bien. Te haces cargo. ¿Por qué te haces tan cargo también de...? Porque hay habilidades, porque hay responsabilidades sociales, porque tengo mis hijas viviendo, porque tomo micro, porque es mi comunidad, porque son mis vecinos, muchos de ellos fueron compañeros de jardín. Muchos que han muerto fueron compañeros de jardín, porque es mi territorio y no lo vamos a entregar. Claro. Por último, Mauricio, si me pudieras entregar algunas palabras que incitan a los jóvenes a que puedan ser más voluntarios también, y me gustaría también saber qué implementos les faltaría a ustedes para que esta ONG siga creciendo, porque sabemos que abordar esta causa necesita varias aristas, pero me gustaría saber qué implementos hoy necesitan ya de auxilio, de urgencia. Sí, yo a los chicos, que lo mismo le digo a mis hijas, ¿no? Equivóquense.
Una característica humana es equivocarse constantemente, caerse, dolor y crecer y traspasar eso para evolucionar. Con cada porrazo es una jugada de volverse a parar, aprender y llegar acá. Yo llegué acá, tengo eso, solo equivocándome. Cada golpe, cada porrazo, cada dolor me tiene acá. Y los que vendrán me van a tener en otro nivel. Si no, es una necesidad humana evolucionar y no se evoluciona sin dolor, desde lo que yo veo. El mundo es así, veo cómo lo voy a enfrentar y no me voy a hacer el loco. Veo, y cada persona con una inyección de humanidad puede salir adelante con cualquier capacitación, capacidades. Acá tienen tremendos profesores, tienen tremendos productos que entregan, hay tremenda gente trabajando, dispuesta a causas como esta y otras más. Probablemente sea de forma, no está pensado, pero tiene coletazos reales a los espacios. Y que finalmente es la responsabilidad de todos. Si lo quieres ver como un incendio, te vienen a avisar que se está quemando 4 casas más abajo. No, van a ir los de la UNAV a pagarlo. Mañana cuando vuelven y dicen, oye, no, si están los de la ONG pagándolo. O sea, vamos a pagarlo, vamos a sumarlo. Y tú dices, no, van a ir los de la ONG, van a ir carabineros, van a ir los bomberos. Cuando te vas a levantar al incendio, esto te va a quemar de alguna forma u otra. Y creo yo que hay que involucrarse y es una responsabilidad social, ciudadana, del entorno, y siempre es más fácil criticar, juzgar, hacer un juicio del otro lado, para decir yo no soy parte de eso, o no. Somos humanos y los signos corren por nuestras venas en ese sentido, y lo que le pase al otro va de alguna forma u otra a llegarlo. Quizás yo como periodista no debería opinar, pero estoy totalmente de acuerdo. Así que muchas gracias, Mauricio, director ejecutivo de la ONG. Gracias. Gracias.